Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a cambiar un poquito la perspectiva de la charla. Nos vamos a bajar de los mercados locales e internacionales para meternos durante la próxima media hora adentro del rumen y del intestino de los bovinos. ¿Se me escucha bien o me tengo que acercar un poquito más? Ahí. Decidimos ponerle este título a la charla, una mayor precisión en la formulación de raciones, pero específicamente vamos a conversar acerca de cómo balancear o formular dietas desde el punto de vista del contenido de proteína. Es decir, cómo ser un poquito más precisos cuando formulamos por proteína dentro de nuestras raciones. La presentación va a estar estructurada de la siguiente forma. Vamos a arrancar hablando un poco de qué es la proteína metabolizable y cómo podemos hacer un balance de proteína metabolizable. En el mismo sentido vamos a definir o vamos a charlar acerca de los conceptos que hacen a qué es la proteína degradable en rumen. Lo van a ver abreviado como figura I, PDR en el caso de la degradable o PM en el caso de la metabolizable, y nuevamente cómo podemos hacer balances o qué tenemos que mirar adentro de una ración para que esa ración tenga un buen balance de proteína degradable en rumen. Vamos a conversar o a ver por qué es importante balancear por proteína metabolizable y por proteína degradable. Vamos a prestarle un poquito de atención a algunas situaciones donde existe un mayor riesgo de que ocurra un déficit de proteína a nivel ruminal. Y por último, para terminar, me gustaría pasarles un mensaje final con los conceptos que me gustaría que cada uno de nosotros se lleve a casa. Ustedes saben que trabajar con bovinos, implica un doble desafío, porque tenemos que atender requerimientos tanto energéticos como ahí está. Tenemos que atender tanto requerimientos energéticos como proteicos o de minerales y vitaminas, tanto para el bovino per se como para toda la comunidad de microorganismos que habita dentro del rumen. El buen funcionamiento del rumen es vital para que el bovino se desarrolle con la mejor eficiencia posible. Entonces, moviéndonos un poco al primer tema, ¿qué es la proteína metabolizable? La proteína metabolizable es la proteína que, una vez que alcanza el intestino del animal, es absorbida y es digerida y absorbida y está disponible para que el bovino la utilice en sus diferentes procesos metabólicos, ya sea para mantenimiento o para producción. Como en cualquier balance, un balance de proteína metabolizable se estima como la diferencia entre la oferta y la demanda, donde la oferta está básicamente representada por el suministro de proteína metabolizable y la demanda por los requerimientos de proteína que tiene el animal. Los dos grandes orígenes, del suministro de proteína metabolizable, es decir, de dónde obtiene el bovino la proteína metabolizable que necesita, son básicamente dos. Uno de esos orígenes es la proteína que está contenida en la dieta, que por sus características no se degrada dentro del rumen y es lo que comúnmente se conoce como proteína bypass o pasante. Esa proteína atraviesa el rumen y alcanza el intestino y luego nuevamente de digerirse y absorberse queda disponible para que el animal lo utilice. Y el otro gran origen, a ver si encuentro acá. El otro gran origen es la proteína microbiana. Es decir, es la proteína que sintetizan los microorganismos del rumen y que también por pasaje alcanza el intestino y queda disponible para que el animal lo utilice. Yendo a la otra variable de la ecuación, los requerimientos de proteína metabolizable, no vamos a entrar en detalles, pero tengan en cuenta que los requerimientos de proteína que tiene un animal se estiman como la sumatoria de lo que el animal requiere para mantenerse, es decir, para no ganar de peso, y los requerimientos necesarios para ganancia de peso. Obviamente los requerimientos para ganancia de peso se incrementan en la medida que la ganancia de peso también se incrementa. Entonces, vimos así rápidamente y velozmente qué es la proteína metabolizable y cómo podemos estimar un balance, después vamos a entrar en un poquito más de detalle. Entonces, proteína metabolizable es la proteína que está disponible para que el animal la utilice. ¿Y qué es la proteína degradable en rumen? La proteína degradable en rumen es la proteína del alimento que por sus características sí puede ser digerida dentro del rumen. De esta forma,
esta proteína es utilizada por los microorganismos ruminales para construir sus propias proteínas. Suministrar la cantidad adecuada de proteína a nivel ruminal es indispensable para que la población de los microorganismos se reproduzca y crezca. Y de esta manera ocurra y eventualmente mejore la digestión del alimento. Es decir, la digestión del alimento dentro del rumen ocurre a expensas del crecimiento microbiano. Y para que ese crecimiento ocurra, una de las cuestiones fundamentales es poder brindarles la cantidad de nitrógeno que necesitan. Visto esquemáticamente, tenemos la proteína degradable en rumen que está en el alimento, que es digerida por parte de los microorganismos del rumen. Esa proteína es incorporada dentro de la célula microbiana y es transformada en proteína microbiana. Las células microbianas... Ahí está, un delay. Las células microbianas contienen aproximadamente 55% de proteína bruta, es decir, la bacteria realmente es un concentrado proteico y hace un aporte muy importante de proteína a nivel intestinal. Visto en el esquema que vimos anteriormente, tenemos la proteína degradable que también entra con la dieta, digamos, en el rumen y es transformada en proteína microbiana y esa proteína microbiana contribuye al pool de proteína metabolizable. De la misma forma que en el caso de la proteína metabolizable, el balance de proteína degradable se estima como diferencia entre el suministro de proteína degradable y los requerimientos. El suministro de proteína está reflejado, digamos, o está gatillado fundamentalmente por la dieta, es decir, cuánto consume el animal y cuánta proteína degradable tiene esa dieta. Mientras que en el caso de los requerimientos de proteína degradable en rumen, y a diferencia de lo que ocurre con la proteína metabolizable, los requerimientos de proteína degradable en rumen son requerimientos de las bacterias, no del rumiante. Es decir, el rumiante per se no tiene requerimientos de proteína degradable en rumen, solamente tiene requerimientos de proteína metabolizable. ¿Cómo alcanza o cómo logra la cantidad de proteína metabolizable que necesita? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero nuevamente, los requerimientos de proteína metabolizable son del bovino y los de proteína degradable en rumen son de las bacterias o de los microorganismos en general. ¿Y a partir de qué sintetizan los microorganismos del rumen sus propias proteínas? En primer lugar, necesitan nitrógeno, obviamente, y en segundo lugar, necesitan esqueletos carbonados y energía. Es decir, piensen en una proteína como si fuesen varias perchas, donde las perchas son esas estructuras carbonadas y sobre esas perchas va colgando, la bacteria cuando sintetiza sus proteínas, va colgando los grupos aminos que son los grupos que tienen nitrógeno. El nitrógeno que necesitan para construir, digamos, o para sintetizar esas proteínas proviene fundamentalmente de la dieta, es decir, tanto proteína verdadera como nitrógeno no proteico en el caso de la urea. Las bacterias o microorganismos ruminales son capaces de utilizar nitrógeno no proteico para producir proteína. Mientras que los esqueletos carbonados los obtienen fundamentalmente a partir de la fermentación de hidratos de carbono. En función de esto podemos decir que los requerimientos microbianos de proteína degradable en rumen están principalmente determinados por la oferta de esqueletos carbonados y de energía, es decir, que cuanta mayor cantidad de almidón se digiera a nivel ruminal, mayor va a ser la demanda de nitrógeno por parte de los microorganismos, porque van a tener más energía, por lo tanto van a necesitar más nitrógeno. A partir de esto podemos comprender por qué las dietas de terminación pueden generar déficit de proteína a nivel ruminal, justamente porque tiene mucho grano que se fermenta en gran cantidad, digamos, adentro del rumen, y esa mayor disponibilidad de energía necesita o demanda una mayor cantidad de nitrógeno. Lo que vemos en relación a esto es lo que vemos en este gráfico, donde en el eje de las X tenemos el porcentaje de proteína degradable en la dieta y en el eje de las Y la eficiencia de conversión. Y lo que muestra este gráfico es que el porcentaje de proteína degradable en la dieta que maximiza la eficiencia de conversión es mayor cuando los granos son más digeribles respecto de cuando son menos. Es decir, si yo trabajo con granos como el grano en copos o el grano húmedo, como generan más disponibilidad de energía a nivel ruminal, tengo que acompañarlos con más nitrógeno a nivel ruminal respecto, por ejemplo, de un grano seco.
Entonces, yendo un poquito a hacer algunas cuentas, el suministro de proteína degradable en rumen lo podemos calcular a partir del porcentaje de proteína que tiene la dieta y del consumo de materia seca que hace el animal. Mientras que los requerimientos se pueden calcular o estimar, esto es una simplificación pero sirve, digamos, a los fines de comprenderlo. Se pueden estimar a partir de la cantidad de materia seca digestible que el animal consume y de la cantidad de proteína degradable que requieren los microorganismos por unidad de energía disponible. Ahora detallamos un poquitito más. El primer término de la ecuación lo podemos pensar como, la cantidad de materia seca digestible lo podemos obtener a través del consumo y de la digestibilidad del alimento. Mientras que la cantidad de proteína requerida por unidad de energía es lo que se conoce como eficiencia microbiana y es fuertemente o muy influenciada por el pH ruminal. Por eso, los microorganismos son más eficientes en producir proteína en animales que están alimentados a base de forraje, la eficiencia está alrededor del 13%, mientras que en el feedlot, como el pH es más bajo, son menos eficientes y esa eficiencia microbiana está alrededor del 9%. Entonces, recordemos ese 9% para la situación que nos convoca en el caso de dietas de feedlot. Haciendo una cuenta rápida, supongamos que un animal consume 9 kilos de alimento que tiene una digestibilidad del 80% y asumamos esa eficiencia microbiana del 9%. Ese rumen, digamos, requiere o necesita 648 gramos de proteína por día. Supongamos que esa dieta que tiene 80% de digestibilidad está compuesta por 15% de silaje, 83% de grano y un 2% de núcleo. Tiene un 8,2% de proteína, de la cual solo 3,6% es degradable en rumen. Entonces, si multiplicamos el consumo de los 9 kilos por la concentración de proteína degradable en rumen, nos da un aporte de 326 gramos. Claramente estamos en un déficit de proteína a nivel ruminal. Este déficit está alrededor de los 322 gramos. ¿Y qué pasa si yo no corrijo ese déficit? ¿Cuál es el problema de no corregirlo? Un animal que come la dieta de la que estamos hablando, 9 kilos con 80% de digestibilidad, puede ganar tranquilamente 1,2 kg por día. Para poder ganar 1,2 kg por día, este animal necesita que en el intestino haya o lleguen 642 gramos de proteína metabolizable. Esta dieta que vimos antes, que genera un déficit de nitrógeno a nivel ruminal, solo puede aportar 536 gramos a nivel ruminal, lo cual genera un déficit de más de 100 gramos por día. Ese déficit, o gracias a ese déficit, este animal, en vez de ganar 1,2 kg, va a ganar 850 gramos, porque no logra cubrir ese requerimiento de proteína. Obviamente, esto deteriora significativamente la eficiencia de conversión, porque el animal sigue comiendo 9 kilos, pero en vez de ganar 1,2 kg, solo puede ganar 850 gramos. Entonces, de acá, digamos, vemos o le ponemos un número a la importancia de poder cubrir los requerimientos de proteína a nivel ruminal. Ese déficit de 322 gramos se podría cubrir agregándole a la ración un 4% de grano de soja y un 1% de urea. Obviamente tengo que bajar un poco el grano para poder dar lugar, digamos, a la inclusión de urea y de soja. Entonces, supongamos que hacemos eso y que corregimos ese déficit. Ahora, la nueva ración con soja y con urea, en vez de tener 8% de proteína, tiene 12%, y logramos acercarnos bastante a un balance casi óptimo a nivel ruminal. Si ponemos estos números en el esquema que estuvimos compartiendo hace un rato, vemos cómo esta nueva dieta con 12% de proteína y con estos porcentajes de proteína degradable y no degradable, alcanzan o producen 423 gramos de proteína bypass que llegan al intestino y 648 gramos de proteína microbiana que también llegan al intestino. Toda esa cantidad, luego de ser digerida y absorbida, le brinda 753 gramos de proteína metabolizable al animal. Si recordamos, este novillo tenía un requerimiento de 642 gramos para poder ganar 1,2 kg. Es decir, que estamos más que cubriendo las necesidades de ese animal y es más, estamos con un exceso de casi 100 gramos de proteína por día.
a nivel intestinal. Esto desde el punto de vista productivo no necesariamente es malo. Hay muchos trabajos que demuestran que la ganancia de peso responde de manera positiva al exceso de proteína a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque los rumiantes son capaces de utilizar esas proteínas por encima de los requerimientos, la pueden utilizar como fuente de energía. Lo que hacen es desarmar la proteína, utilizan los esqueletos carbonados, pero lamentablemente el nitrógeno de esas proteínas lo elimina a través de urea o en forma de urea a través de la orina. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista productivo, ese animal podría incluso hasta tener una mejor ganancia de peso por estar recibiendo más proteína de la que se necesita, pero hay que tener en cuenta que eso tiene un costo o una contracara, que es la mayor eliminación de nitrógeno al medio ambiente. Esto simplemente es un resumen de lo que estuvimos conversando recién, es decir, esta es la dieta, digamos, que estuvimos conversando hasta ahora. En la primera columna, digamos, es la dieta que producía un desbalance, o sea, tenía un déficit de proteína a nivel ruminal y un déficit de proteína a nivel intestinal. ¿Y qué pasó cuando yo corregí ese déficit agregando soja y agregando urea? Llegué a un balance casi perfecto, digamos, a nivel ruminal y un exceso de proteína a nivel intestinal. Si hiciésemos el mismo razonamiento, pero esta vez con una dieta a base de grano húmedo, en vez de ser seco partido, es una dieta a base de grano húmedo, veríamos cómo, en este caso, a pesar de un mayor requerimiento de nitrógeno a nivel ruminal, en el caso de la dieta con grano húmedo, ¿por qué? Porque es un grano que se digiere más, por lo tanto necesita más nitrógeno a nivel ruminal. En el caso del grano húmedo, con apenas 0,7% de urea, y agregando soja también, yo podría lograr un balance muy bueno a nivel ruminal e incluso un mejor balance a nivel intestinal. Esto tiene que ver fundamentalmente con cómo se degrada la proteína de un grano seco o de un grano húmedo. La proteína del grano húmedo se degrada a nivel ruminal en un 60%, a diferencia del grano seco, que es apenas un 40%. Es decir, las dietas a base de grano húmedo de maíz suministran más proteína a nivel ruminal. Por eso puedo corregirlas con menor cantidad de urea. Y a su vez voy a producir un balance a nivel intestinal más adecuado desde el punto de vista, si se quiere, del medio ambiente o de las deyecciones de nitrógeno al medio ambiente. Otra cosa que podemos ver en este cuadro es cómo dos dietas que tienen el mismo porcentaje de proteína bruta pueden generar balances a nivel ruminal e intestinal bastante diferentes, o cómo dos dietas que tienen diferente porcentaje de proteína bruta pueden generar un muy buen balance a nivel ruminal, pero situaciones muy contrastantes de balance a nivel intestinal. Con esto, ¿qué quiero transmitir? Que el porcentaje de proteína bruta de una ración es un pobre indicador de la capacidad que tiene una dieta para poder balancear a nivel de rumen y a nivel de intestino. Necesitamos saber un poco más de esa proteína, no basta con formular con proteína bruta, necesitamos saber cuál es el aporte de los distintos tipos de proteína que esa dieta está haciendo. Este es un gráfico que tomé prestado de Juan Elizalde y de Sebastián Riffel. Ellos, digamos, compendiaron mucha información referida a cómo mejora la eficiencia de conversión cuando nosotros procesamos granos. Y esto se ve así, digamos, si yo paso de un grano seco entero a un grano seco partido, podría esperar una mejora en la eficiencia de conversión de entre un 2 y un 5%. O de un 5 a un 10% si paso de un grano entero seco a un grano húmedo. Todos estos trabajos que Juan y Sebastián compilaron están hechos sin ajuste de nitrógeno a nivel ruminal, es decir, no tuvieron en cuenta que cuando uno procesa un grano, por fermentarse más, necesita más nitrógeno. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cuánto más podríamos mejorar nuestras eficiencias de conversión debidas al procesamiento del grano si además de procesar ajustamos por esa mayor demanda de nitrógeno a nivel ruminal. Simplemente para que vean algún número en ese sentido, digamos, si yo paso, por ejemplo, de una dieta de grano seco partido a una dieta de grano húmedo, puedo lograr una mejora en la eficiencia de conversión de 6,3% sin el agregado de urea. Si yo a esa dieta, además de usar grano húmedo, le agrego urea, la mejora en la eficiencia de conversión es del 9,5%.
Entonces, ¿esto qué significa? Que balancear por proteína degradable en rumen es una forma de potenciar los beneficios del procesamiento del grano. Para ir redondeando, algunas situaciones a las cuales tendríamos que prestarle atención. ¿Por qué? Porque son situaciones donde existe un mayor riesgo de que ocurra un déficit de nitrógeno a nivel ruminal. Son todas aquellas situaciones que promuevan el consumo. Es decir, ¿y por qué? Porque una mayor cantidad de alimento con una alta fermentación ruminal va a generar una mayor disponibilidad de energía y por lo tanto una mayor demanda de nitrógeno. ¿Cuáles son esas situaciones de mayores, o donde uno podría esperar mayores consumos? Por ejemplo, animales con mayor potencial de consumo, como son aquellos animales recriados a pasto. Los animales recriados a pasto, a diferencia de animales recriados a corral, normalmente tienen un tracto digestivo y un rumen fundamentalmente más desarrollado justamente para poder digerir pasto. Por lo tanto, son animales que cuando entran al corral de terminación tienen un mayor potencial de consumo que animales que tienen un rumen más chico. Entonces, en esas situaciones hay mayores posibilidades de que tengamos un déficit de nitrógeno a nivel ruminal. Otra situación son los animales que entran restringidos, no con restricciones largas como para achicar el rumen, sino restricciones que hacen que el animal entre con hambre, digamos, al corral de terminación. Son normalmente esos animales que hacen algún tipo de compensatorio, entonces son animales que van a comer más adentro del corral y por lo tanto van a necesitar dietas con más nitrógeno. Y también condiciones ambientales. Estamos entrando en épocas donde el consumo se eleva justamente por una cuestión de temperatura. Y bueno, para finalizar, lo que me gustaría, algunos conceptos que me gustaría que nos llevemos. El primero es que la concentración de proteína bruta es, tal como su nombre lo indica, bruta. Y dice muy poco acerca de la capacidad que tiene una dieta para cubrir los requerimientos tanto de los microorganismos como del bovino en particular. Los requerimientos de proteína degradable en rumen son muy dinámicos y se incrementan con el consumo y la digestibilidad de la dieta. Entonces prestemos atención cuando procesemos granos o cuando usemos, por ejemplo, granos húmedos respecto de granos secos. Balancear las necesidades de proteína degradable en rumen es una forma de incrementar el valor energético del alimento y finalmente suministrar más proteína metabolizable que la que el animal necesita podría mejorar la performance del animal, pero tengamos en cuenta que incrementa las deyecciones fundamentalmente de nitrógeno al medio ambiente. Con eso tengo todo. Me apuré. Muchísimas gracias, Irene Cecconi.